Que el Señor te bendiga en el día. Quiero hoy compartir un pasaje de la palabra del Señor. Y esto fue a causa de una experiencia que tuve estos días atrás. Y fue cuando estaba orando por algunas personas específicamente. Y el Señor habló a mi oído y a mi corazón. Y el título que yo le puse en este día a este mensaje es una pregunta. ¿Querés seguirme? Es algo que Jesús lo dijo en su momento cuando Él estaba a punto ya encaminándose hacia la cruz. Y si creo que nosotros nos recordamos en nuestra historia de la Argentina, a alguien que dijo: síganme que no los voy a defraudar. Justamente fue un presidente, y esa persona quizá tenía las mejores intenciones y no tuvo los mejores resultados. Así que nosotros seguimos mirando al que realmente podemos seguirle y no nos va a defraudar. Tenemos a un candidato que fue en su momento, hoy es nuestro presidente, que él dijo: nunca los voy a defraudar. Esta fue una frase que él hizo mientras era candidato, y dijo: si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle y recuérdenmelo. Creo que jamás vamos a escuchar o a leer en la palabra de Dios un término así dicho por Jesucristo, porque sabemos que es la mejor persona a la que nosotros podemos seguir con toda confianza, que no nos va a defraudar, no nos va a dar un mal ejemplo, porque dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso nosotros podemos poner nuestra mirada en Él. Y el apóstol dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que qué importante es que hoy podamos ver a Jesús como nuestro mayor ejemplo, una persona a la que realmente queremos seguir. Y vamos a compartir en el libro de Marcos 8, del 31 al 34, que dice de la siguiente manera: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho por los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto ya se los decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero rescatar que en Lucas 9:23 solamente hay una pequeña frase que se agrega, que es muy importante, y dice: tome su cruz cada día y sígame. Los demás evangelios no lo dicen. Quería rescatarlo porque es importante, porque seguirle al Señor es diario, es cada día. No es una vez a la semana, no es una vez cada 15 días, sino es a diario. Nuestra búsqueda, nuestro seguir a Jesús debe ser un diario vivir para nosotros. Y vamos a tener un momento de oración en esta hora, pidiéndole al Señor que esa palabra que Él quiere decirnos hoy sea de beneficio para nosotros, sea una guía en medio de este tiempo que estamos viviendo. Eterno Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, nos sentamos a la mesa para escuchar tu palabra. Lo que quieras decirnos en este día, Señor, necesitamos oírlo.
Señor, tú conoces nuestra necesidad, conoces lo que nuestras vidas están necesitando, la guía. Eterno Padre, gracias te damos porque tu Espíritu Santo es el que trae a nuestra vida la palabra dicha, Señor, por ti, porque así lo dijiste. Él os hará recordar todas las cosas. Gracias te damos, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que surge este pasaje por una experiencia que viví, y una de estas mañanas yo estaba orando y nombrando, trayendo delante del Señor a varias personas por nombre, y en una persona me detuve más, porque a veces pasa eso, porque empecé a recordar la cantidad de oportunidades que Dios le había dado, que a esa persona la habíamos tenido en varias oportunidades, en la iglesia, en las reuniones, venía esporádicamente y bueno, el Señor hacía una obra, lo liberaba, pero de repente esta persona deja por tiempos, y cuando vuelve totalmente destrozada y bueno, con muchas cosas, muchas cargas y muchas cosas en su vida. Y entonces estaba orando, y precisamente en ese momento que yo nombro a esa persona, escucho al Señor que me habla y me dice así: si alguno quiere venir en pos de mí. Terminé el versículo, pero eso es lo que a mí me estremeció en ese momento, porque era como que yo le estaba diciendo: Señor, arrastralo, tráelo, aunque no quiera, tráelo. Y en ese momento, cuando el Señor me dice así, me habla, fue tan estremecedor para mí que de ahí volví a la palabra y comencé a revisar este pasaje cuando Jesús dice estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Y vemos en el libro de Juan 8:12, Jesús dice: otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es muy importante para nosotros, porque nosotros no vamos a seguir a un ser humano, no vamos a seguir a alguien que puede errar, puede caer y nos puede defraudar, al que Él nos invita a que lo sigamos a Él, que Él es la luz. En Él no hay tinieblas, dice que Él es la luz, Él mismo lo decía: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué importante para mi vida, y creo que para la tuya, es que nosotros tengamos este referente que es Jesús. Él es la luz, en Él no hay tinieblas. Entonces, cuando nosotros nos conduzcamos siguiéndole a Él, vamos a tener la luz, no va a haber tinieblas en ese transitar. Y cuando Él nos invita a seguirle, Él nos va a conducir, no nos está llevando a un lugar que nosotros vamos a comenzar solamente a sufrir, a que vengan situaciones problemáticas a nuestra vida, sino que Él nos va a conducir a una vida bendecida, a una vida llena de esperanza. Eso, pongámosle la firma, que eso va a pasar en nuestras vidas, en el momento en que nosotros tomamos la decisión. Y ¿sabes qué? Yo digo, ¿qué es venir en pos de mí? Cuando Jesús dijo venir en pos de mí, esta expresión en pos de mí significa en busca de, detrás de o después de, ¿sí? Eso quiere decir en pos de mí. O sea que cuando nosotros le sigamos al Señor, cuando nosotros tomemos esa decisión de ir en pos del Señor, es porque nosotros estamos detrás de Él, pero tomamos nosotros esa decisión, ¿sí? Vamos en busca, permanentemente en busca de Jesús. ¿Y
¿Qué sería? ¿En qué consiste seguir a Jesús? Primeramente, es importante esto, es desear seguirle, es tomar esa decisión, es accionar, ¿sí? Porque yo puedo decir con mi boca, pero mi corazón está lejos de ese propósito, lejos de lo que yo estoy diciendo. No estoy tomando la decisión. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos tomar esa decisión de seguirle a Jesús, ir en pos de Jesús, ir en pos de Él. Para eso yo debo tener fe, debo creer en Él, porque si no, no le voy a seguir. Si yo no estoy creyendo en que Él va a ser mi guía, no lo voy a seguir. No voy a tomar esa decisión tan importante en mi vida. Y luego, otra cosa importante es aceptar el regalo de la vida eterna que Él me ofrece. Es aceptarlo, ese regalo de la vida eterna. Eso significa que yo no tengo que hacer un sacrificio para recibir a Jesús, para seguirlo a Él, ir en pos de Él, sino que Él ya me dejó todo trazado, me dejó el camino marcado. ¿Qué debo hacer yo? Es tomar esa decisión, creer en Él y aceptar lo que Él me está ofreciendo. ¿Y qué significaría esto? Primero, seguir a Jesús es tomar una decisión personal e individual. Es muy importante esto, porque es una elección que Dios le ofrece a todo ser humano. No hay una persona que diga, a mí nadie me ofreció, nunca vino el Señor a decirme, porque por su palabra Él nos ha dicho que le sigamos, que le aceptemos, Dios mismo hablándonos por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de los que escribieron la palabra del Señor. ¿Sabes que Dios nunca planificó que ciertas personas nada más lo siguieran, sino que Él abrió la posibilidad a todo ser humano, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene algunos, los que Él eligió nomás, van a seguirme, ¿sí? Sino que esto es una invitación para todos. Nosotros vemos en este pasaje que Jesús ya claramente le estaba diciendo a los discípulos que Él iba a ir a la muerte, o sea, que era necesario que Él vaya a la cruz, que muriera, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Ya les estaba trayendo la tranquilidad, aunque ellos en ese momento era como que sus mentes estaban veladas, dice, y no entendían. Pero algo pasó allí, en medio de esta conversación, en que Jesús había llamado a todos, no solo a sus discípulos, sino que dice llamando a toda la gente y a sus discípulos, le dijo estas palabras, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, es una elección que la persona hace. Sabes que muchas veces la persona dice, no, yo sigo tal religión porque mi familia toda sigue esta religión, porque yo ya fui bautizado cuando era niño, cuando ni siquiera tomó la decisión la persona. Vino alguien y le dijo, vos vas a seguir en esta religión que profesamos todos, te vamos a bautizar y seguí. No, Jesús nos ofrece, es importante que nosotros sepamos que esta decisión es totalmente personal, es individual. Y lo primero que el Señor dice, luego que decidimos seguirle, nos dice, niéguese a sí mismo, ¿sí? Para poder seguirle. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos seguir nuestra voluntad, no vamos a poder seguir al Señor. Porque mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Porque mi mentalidad es natural, es de este mundo, como dice la palabra del Señor. En cambio, cuando nosotros venimos a Él
el Señor lo que hace es comenzar un tiempo de transformación. Y esto requiere una renuncia de parte mía, de parte tuya. Dice que nos neguemos a nosotros mismos. Esto requiere una renuncia, es dejar de lado la forma de vida que actualmente estamos teniendo y renunciar a lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Si yo sé que esto a Dios no le agrada, ¿yo qué hago? Por amor a Él y porque sé que es la forma de seguirlo, voy a renunciar al pecado, a mis costumbres, a mis herencias, a todo lo que yo traigo en mi ADN espiritual que sé que me aparta del Señor. Ahora, es importante que para esto nosotros comencemos a revisar nuestra vida, ¿sí? Y que veamos en nuestro caminar, cuando vamos en pos de Él, detrás de Él, comencemos a revisar nuestras vidas, a escudriñar, a pedirle al Señor que escudriñe qué es lo que no me permite avanzar, ¿sí? Para seguirle al Señor. Entonces, ahí tiene que haber una renuncia de parte mía para poder seguirle, es despojarme de todo aquello que me está obstruyendo el camino para poder seguir al Señor. Bien, cuando nosotros nos podemos tomar de esta parte que dice niéguese a sí mismo, es también reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, no somos dueños. Una vez que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, importante, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, es que le estamos diciendo, Señor, cuando decimos Señor, estamos diciendo, tú eres el que está sobre mí, ¿sí? Y voy a hacer lo que tú me mandes, lo que tú quieras que yo haga. El apóstol Pablo plantea el fundamento de esta verdad. Y en 1 Corintios 6, versículo 20, dice, y no sois vosotros vuestros, ¿sí? Pues ya habéis sido comprados por precio. Cuando nosotros aceptamos al Señor, es porque estamos pidiéndole que Él tome el lugar que me pertenecía a mí, el lugar en que yo debía ser sacrificada, muerta, entregada por mi vida, porque Dios ya no aceptaba el sacrificio de animales, ya no aceptaba el sacrificio como lo hemos venido viendo, ya era abominación delante de Dios, porque las personas no procedían a un arrepentimiento, simplemente lo hacían mecánicamente como un rito. Entonces Jesús vino y se ofreció en nuestro lugar, y Él dice que nos compró a precio de sangre. Por eso nosotros ya le pertenecemos a Él. Qué grato es esto, pertenecer a alguien que pagó por nosotros, que pagó nuestra libertad, nuestra liberación. Y negarse a sí mismo significa nuestro derecho a determinar de forma autónoma e independiente de nuestra vida y nuestras decisiones. Ya no es que nosotros vamos a tomar nuestras decisiones y lo que yo digo se hace, sino que vamos a reconocer que no somos dueños de nosotros mismos porque estamos bajo el señorío de Cristo. Qué mejor lugar para nosotros. Luego dice, tome su cruz. Y veamos que dice su cruz. No es la cruz de otro, ¿sí? Veamos que dice su cruz. Y luego yo agrego en lo que dice Lucas, cada día. Es un diario. Miren, es donde nosotros debemos morir a nuestro yo, ¿sí? El apóstol decía, cada día muero. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra carnalidad, nuestra vieja naturaleza quiere reflotar, pero Él cada día podía volver a la cruz de Cristo, ¿sí? Cada día muero. Qué importante que nosotros podamos tomar también
esta práctica que hacía el apóstol. El apóstol tenía mucho de qué gloriarse, pero lo tengo por basura para ganar a Cristo. La cruz no tiene que ver con esa carga que a veces nosotros decimos, esta es mi cruz, por alguna persona en particular, ¿sí? Para que nosotros, bueno, que sea una persona que nos persigue, que nos agobia, que nos hace la contra, sea en la casa, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, en el colegio. No tiene que ver con eso, no tiene que ver la cruz con una enfermedad, tampoco, con una crisis, no tiene que ver con dificultades propias, las dificultades propias de estar vivo. No es la cruz eso, ¿sí? La cruz es un llamado a convertir la misión de Dios para mi vida en mi vocación. Es un proceso, es un tiempo en el que nosotros nos acomodamos permanentemente a que ese llamado que Dios hizo sobre tu vida sea tu vocación para que otros conozcan a Cristo, ¿sí? Es decir, cuando entiendo el propósito que Dios tiene para mi vida, lo incorporo intencionalmente a mi realidad de tal forma que yo puedo hacer de dicho propósito el faro de mi guía en mi vida, ¿sí? La cruz es la misión que Dios tiene para mi vida, que a su vez es parte de su plan eterno para la humanidad. Importante que cada día tomemos esa cruz. ¿Por qué? Porque Jesús tomó la suya. No nos invita a tomar esa cruz, ¿sí? Él ya tomó la suya. Hoy me dice, hacelo vos ahora. Con lo que yo te he dado, encaminate todos los días hacia el propósito con que yo te he llamado. Porque muchos, a través tuyo, tienen que conocerme. ¿Qué responsabilidad estamos adquiriendo cuando nosotros decidimos seguir a Jesús? En tercer punto dice, sígueme. Y la palabra sígueme significa dependencia total de Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos que seguirlo a Cristo, como dé lugar, es seguirlo a Cristo. Nosotros a Él y no Él a nosotros. Muy importante que nosotros prestemos atención en esto. No es que Jesús me va a seguir donde yo quiera porque esta es mi voluntad de hoy. No. Entonces, ¿esto qué implica? Que yo diariamente tenga que venir a la palabra, tenga que ir y remitirme qué es lo que Él me dejó como guía. Hoy, para mí, la guía es la palabra del Señor, es la oración, es la intimidad con el Señor, es el buscarle, es sujetarme a Él, es que la palabra de Dios sea para mí una guía, es sujetarme yo a la palabra, no la palabra a mí. No es que yo voy a acomodar la voluntad de Dios a mi vida, como decía. Juan dice en el versículo 14, versículo 23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué importante es que esa palabra que nosotros leemos a diario, que es la que nos guía, nosotros la podamos realizar, porque dice, como resultado de amarle al Señor. Porque yo no voy a seguir al Señor, como decía en principio, porque me siento obligado a hacerlo. Lo voy a hacer por mi propia voluntad. El Señor no me toma en el cuello con una soga y me lleva, vos me vas a seguir, sino que es voluntariamente. Si alguno quiere seguir, venir en pos de mí, si alguno quiere. Y ese seguirle al Señor
trae libertad a nuestras vidas. En Gálatas 5, versículo 1, dice el apóstol: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Antes estábamos esclavos del enemigo, esclavos del pecado. Hoy Él nos hizo libres. Ya nosotros no tenemos la esclavitud del pecado que nos agobia. Ya nos hizo libres. Vivamos en libertad. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros. A libertad fuiste llamados, ¿sí? A libertad fuiste llamados, dice más abajo. Permaneced firmes en Él, porque Él es el que nos hizo libres. Ahora, ¿qué recompensa yo voy a tener por haber dejado mi vieja vida o dejado situaciones, dejado muchos argumentos que traía en mi vida y muchas costumbres? He dejado infinidades de cosas. ¿Qué recompensa yo voy a tener? Hay dos maneras de ser recompensado que nos ha dejado el Señor. Saben que cuando vino el rico, el joven rico, al que Jesús dice, Jesús lo amó cuando lo vio. Este joven vino y le dijo al Señor: yo he hecho esto, he cumplido todo. Y el Señor le fue diciendo algunas cosas. No, también lo hice. Bueno, solamente si quieres ser perfecto, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y seguime. Hasta ahí le llegó a este joven, porque tenía muchas posesiones y se fue muy triste. Pero el Señor le dijo, esto se lo dijo por algo, es porque Él confiaba en las riquezas. Él amaba lo que tenía, amaba las posesiones que tenía. Y para seguir a Jesús debemos despojarnos. No es que no vamos a tener una vida normal en esta tierra, porque vamos a tener una vida abundante, como lo vamos a leer, vamos a tener una vida de grandes beneficios, pero ninguno de ellos se debe apegar a nuestro corazón, sino que nuestro principal objetivo es seguirle al Señor, despojándonos de todo. Entonces, cuando Él se retira, este joven triste, dice que Pedro comenzó a decirle, he aquí, en Marcos 10:28, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, porque así fue, precisamente a varios de los discípulos Jesús le dijo, seguime, ¿sí? Y ellos dejaron todo, fue una decisión así. Entonces Él ahora le está diciendo, bueno, nosotros dejamos todo, y ahora, ¿qué hay para nosotros? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, en 2020, en este tiempo, que haya dejado todo aquello, que no vaya a recibir 100 veces más, ¿sí? ¿Qué va a recibir? Casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y tierras. Ya tenemos la recompensa, que va a ser para el disfrute de este tiempo. Si todavía no lo estás teniendo, se lo podés reclamar al Señor. Podés reclamarle esta promesa. Si ya has dejado todo por amor al Señor. Dice, en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, es doble, es doble. Cuando nosotros ya hemos decidido seguirle al Señor, vamos a tener la recompensa acá en la tierra, una vida abundante, dice el Señor también en otro lugar. Y qué importante que es que nosotros hoy, si todavía no hemos tomado la decisión, no estoy hablando si no te entregaste al Señor, estoy hablando de personas que están dentro del camino del Señor, que ya dijeron sí al Señor, sí, te pido perdón por mis pecados, te pido que me limpies, pero no han tomado la decisión de ir en pos del Señor, de seguirle, de renunciar a
la vida que llevábamos, porque nos estamos quedando en la zona de comodidad diciendo, el Señor me va a sacar todo lo que yo tenga de más, lo que a Él no le agrade. El Señor te lo está diciendo. ¿Dónde está en la palabra del Señor lo que Él quiere que vos y yo hagamos? No tiene que venir un ángel del cielo a decirte, no, esto está mal, porque te ha dado una conciencia y te ha dado la palabra del Señor para que sepas cuál es la voluntad de Él. Y cuando yo decido seguirle voluntariamente, voy a entrar en ese proceso de transformación para mi vida. ¡Qué glorioso! ¡Qué hermosa oportunidad que tenemos! Si todavía no tomaste la decisión, puedes hacerlo hoy. Dios bendice tu vida en este tiempo, porque la recompensa de Dios no se tardará en venir para tu vida. Que Dios te bendiga.